Uno de los grandes temas que nosotros vamos a mencionar el día de hoy es la lectura. La lectura, como nosotros la conocemos, tiene una funcionalidad y tiene un beneficio importante para que los seres humanos nos vayamos desarrollando. Su objetivo, se le proporcionará un medio de referencia al alumno de conocer la importancia de la lectura. Vamos a ver qué más nos tiene. Su vinculación semántica. La vinculación semántica que tiene la lectura, pues obviamente tiene ciertos conceptos como lectura, etapas de la lectura, tipos de lectura, función de la lectura y la escritura. Vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir desarrollando cada una de estas características, cómo se va a ir llevando a cabo. La lectura. La lectura es la variante de una o más palabras de un texto, donde se da la disertación, se expone o se da un discurso sobre un tema determinado o en este caso como lo dice sorteado. Bien, es importante que tomemos en cuenta que pues es la exposición de este texto. Si nosotros no lo hacemos de una manera puntual o de una manera desarrollada, pocas veces tendremos un verdadero análisis de la lectura. Bien, vamos a ver un poco las etapas de la lectura. Bien, vamos a tener algunas etapas que nos van a ir marcando, que nos van a ir desarrollando. Bien, tendremos la prelectura, la lectura y la poslectura. A veces cuando leemos realmente no tomamos en cuenta todos los aspectos que debemos de realizar. Sin embargo, es importante que vayamos tomando en cuenta que estas etapas se van a ir desarrollando de una manera puntual. Tenemos la prelectura. La prelectura no es otra cosa, aquí nos habla de algunas características. Sin embargo, es cuando nosotros utilizamos las palabras claves para desarrollar. Como aquí lo maneja, se debe de subrayar las palabras que nos llaman más la atención del material revisado. Debe de haber un registro de palabras clave o registradas en fichas de trabajo. Elaborar el material con rigor científico, realizar una síntesis de textos y esquematizar la información. Quiero que pienses que en esta parte es muy necesario que tú registres las palabras clave cuando tú ojeas o que tienes un primer contacto con un libro. Eso va a ser una etapa de prelectura, porque te va a permitir conocer cómo se maneja el texto o cómo se va desarrollando. Bien, luego después vamos a tener una segunda etapa. La segunda etapa va a ser la escritura o la redacción del texto. Es cuando tú ya lees el texto, ya no solo lo ojeas, ya no solo conoces la idea clave, sino que en realidad ya no solo tienes una visión del texto, sino vas a desarrollar un producto. Yo te recomendaría que aquí en esta etapa de introducción, cuerpo o contenido, vayas generando a lo mejor ciertos resúmenes o ciertos síntesis del texto. ¿Para qué? Para que tengas una idea clara del texto. No solo se tiene que hacer como lo vemos la lectura de manera oral, sino se tiene que tener un registro de la información. Bien, por otro lado, la lectura o la segunda etapa se divide en tres partes: introducción, cuerpo, contenido y conclusiones. Posteriormente tenemos una tercera etapa, la poslectura. La poslectura es la revisión o la posescritura. Es la revisión final del texto que se elaboró, corregir los errores o detalles, perfeccionarlo, usar una conclusión que se constituye la estructura global de la obra. Es muy importante que nosotros vayamos tomando atención de este texto, porque nosotros vamos ahora a generar un producto. Tenemos que entender la temática o a qué se refiere el texto cuando está concluyendo con nosotros. De ahí, esto es donde derivaremos, que nosotros vayamos desarrollando algún momento, alguna situación de la lectura. Bien, es importante que nosotros hagamos estos tres procesos. A lo mejor los conocías o a lo mejor no los conocías, sin embargo van a ser muy importantes para el desarrollo que lleva todo el texto como tal. Bien, va a haber veces que no va a ser necesario que tú lo hagas, pero va a haber veces que sí va a ser necesario que tú lo hagas punto por punto para entender la visión del autor. Bien, después de las etapas de la lectura, vamos a tener vamos a ver los tipos de lectura. Bien, ¿te gustaría conocer o saber cuáles son los tipos de lectura? Bien, vamos a tener el primer tipo de lectura, que es la lectura oral. Recuerda que la lectura por lo general siempre se hace en voz alta para darle la entonación o la connotación pertinente que el autor quiso establecer. Bien, se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta.
Algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas se queden guardadas. Recuerda que nosotros a través de la memorización pues vamos a ir recuperando cierta información y recuperando ciertos textos. ¿Bien? Aunque también puede hacerse en el momento en que le es difícil concentrarse debido al ruido ambiente, y que al escuchar su voz logran encapsularse en este sonido y de esta manera disipan un tanto la distracción. Bien, leer en voz alta nos ayuda a entender un poco más la idea del autor y, como te decía, darle la entonación pertinente para que éste se desarrolle de una manera correcta. Posteriormente vamos a tener un segundo tipo de lectura, la lectura silenciosa. Se recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos, salteando la experiencia auditiva. Este tipo de lectura utiliza mucha concentración y con frecuencia vemos que una persona que lo practica de manera silenciosa la veremos absorta o la veremos fuera de este mundo. ¿Por qué? Porque la lectura a veces tiene la peculiaridad de meterte tanto en el texto que no tomas en cuenta lo que se está leyendo. Por eso decía aquí que se necesita un grado de concentración mucho más profundo. ¿Te das cuenta la importancia que tiene la lectura el día de hoy en nuestras vidas? Claro, es muy importante porque nos va a ayudar a desarrollar ciertos procesos o ciertos parámetros que se van a ir moviendo a lo largo de nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros la vayamos desarrollando de esta manera. Después vamos a tener un siguiente tipo de lectura que es la lectura superficial. La lectura superficial, déjame decirte que por lo general es la que hacemos todos los seres humanos. ¿Ok? ¿Qué hace? Pretende captar la idea general, pero no los detalles de la obra. ¿Bien? A lo mejor sabrás que 100 años de soledad está hecho en un pueblo llamado Macondo. A lo mejor vas a saber que se desarrolló de tal manera o tal. Lo que es cierto es que a veces nada más tenemos la idea general de la obra, pero no tenemos la perspectiva o el pensamiento que tiene el autor como tal. En este tipo de lectura está recomendado cuando se lee por primera vez un texto. Y sobre todo algo de estudio, ya que pues obviamente esta lectura no nos va a permitir entender los conceptos más complejos y solamente nos va a permitir hacer una idea general del mismo tema. Por eso es tan importante que nosotros vayamos viendo esta situación y la vayamos desarrollando. Bien, a lo mejor te va a quedar pues dudas o comentarios o situaciones de este momento, pero en realidad es importante que te des cuenta que a veces hacemos una lectura superficial. A veces nada más hojeamos el texto, no lo revisamos, no le damos la profundidad que éste merece y pues obviamente no tiene el desarrollo que éste requiere. Bien, tenemos en este caso la lectura selectiva. Este tipo de lectura es, pues en este caso, vamos a ver que este tipo de lectura nos va a permitir, como aquí la vemos, la lectura selectiva. En este tipo de lectura que se realiza una persona, esto nos están buscando datos específicos. Por eso se denomina una lectura de búsqueda. También la lectura selectiva se le conoce como lectura de búsqueda. El lector no lee minuciosamente, sino que aquí también realiza un paneo veloz buscando la información de interés para la persona. Supongamos que yo te he dejado un tema. Hemos investigado temas. Pero, pues obviamente si el tema es la contaminación, hay tipos de contaminación, hay libros que hablan sobre la contaminación. Entonces no será tan fácil que tú encuentres el tema. ¿Qué es lo que necesitas hacer entonces? Irte y seleccionar realmente el libro y el área que estás buscando. A lo mejor estás buscando contaminación ambiental, contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire. Entonces ahí es cuando tú te vuelves específico y por eso lo dice que es una lectura de búsqueda. Por lo general la lectura de búsqueda tiene fines académicos como te darás cuenta y lo va a tratar de buscar gente experta en el área. A veces no lo hacemos nosotros y sería bueno que lo hiciéramos para que lo desarrolláramos de una manera más eficiente. Bueno, pues entonces aquí el que va a buscar la información va a ser el que tiene mayor interés sobre este tema. Bien. Ahora tenemos la lectura comprensiva. Si aquí tú la ves, es la lectura comprensiva. Es aquella lectura que pues obviamente ya la habíamos hecho de niños, ya la habíamos revisado, ya la utilizamos en la escuela en los primeros años de estudio. Pero es cuando el lector procura entender todo el contenido del mensaje, se practica de manera lenta, de modo que permita pues que se aborden todos los temas, donde se utiliza el tiempo suficiente para poder comprender a fondo la obra. Yo quiero que pienses algo muy importante.
Sí es necesario esta parte, pero a veces también lo que es necesario es que le demos la pertinencia que requiere la lectura, porque a veces nosotros leemos y a veces no lo comprendemos de la manera correcta. Y entonces ahí es cuando tenemos ciertas problemáticas. Bien, quiero que pienses esta situación, porque se supone que todos los textos los deberíamos de comprender al 100, sin embargo, a veces no son tan necesarios o no los realizamos de una manera tan pertinente. Por eso he aquí las problemáticas que genera el no hacer una buena lectura comprensiva. Bien, ¿te acuerdas cuando te ponían a leer de niño y que te decían vamos a tener una lectura comprensiva? Pues bien, es algo muy similar. Bien, quiero que pienses que entonces la idea es que nosotros siempre comprendiéramos los textos, que no siempre es así. Después tenemos la lectura reflexiva. La lectura reflexiva también es la lectura crítica, donde el lector analizará el texto que tiene frente a sí y no lo digerirá o aceptará como verdad absoluta. Bien, quiero que pienses esta parte del texto. Como te comentaba, la lectura reflexiva a veces es la lectura crítica, a veces no la hacemos, porque a veces ciertos textos los damos por verdad y no los juzgamos, no los concientizamos, no los razonamos, no le damos la pertinencia o la reflexión requerida. No es lo mismo leer El alquimista que el ensayo sobre la ceguera o que 100 años de soledad, ¿verdad? 100 años de soledad a lo mejor ya requiere un trato mucho más profundo que El alquimista, a lo mismo que ensayo sobre la ceguera. ¿Te habías puesto a pensar esto? Va a haber lecturas que van a ser sencillas de leer y está bien. Sin embargo, va a haber lecturas que nos van a dejar una reflexión o un comentario y será importante que las revisemos. Bien, hemos terminado los tipos de lectura y vamos a ir ahora con las actividades. Bien, yo te recomendaría que revises esta presentación. Bien, de manera puntual, la segunda característica es que realices un apunte o un esquema pertinente del mismo a mano. Bien, pues obviamente la forma en que nosotros entendemos o comprendemos o nos desarrollamos, pues obviamente por eso estoy pidiendo un esquema o un apunte, como te sea pertinente hacerlo en tu cuaderno. Accede al siguiente link y revisa el texto. Es un texto que se llama Algo muy grave va a pasar en este pueblo, de Gabriel García Márquez. Es un cuento que yo creo que te va a gustar. Si no lo hemos leído, te encantará. Bien, quiero que realices las etapas de la lectura. La prelectura, la lectura y la postlectura. Dime qué tipo de lectura estamos haciendo. Quiero que por favor le tomes foto a las actividades y las puedas subir como evidencia al correo para que yo las pueda registrar. Bien, creo que la actividad está sencilla, está clara y no te llevará mucho tiempo que tú la puedas realizar. Quiero agradecer por tu atención porque hemos estado en tiempos donde hemos trabajado mediante este modo. Bien, gracias por tu atención y estamos muy contentos de que nos acompañes en este día. Soy el maestro Iván Garay, estamos pendientes y hasta la próxima.